Siendo las 12 horas con 5 minutos del día 3 de noviembre del año 2019 y estando constituidos en la sala de audiencias número 1 de esta ciudad de Guanajuato capital, a efecto de dar continuidad a la audiencia inicial que fue solicitada por el Ministerio Público para verificar si existen condiciones para poder aperturar dicha audiencia, voy a pedir que la Fiscalía se presente. ¿Quién comparece? Agente del Ministerio Público, licenciada Itamar Chávez Sainz, con datos previamente registrados ante este tribunal. Agente del Ministerio Público, Carmen Florencia Martínez Vargas, con datos previamente ya registrados ante este tribunal. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciada Fátima Aranza del Rocío Magdaleno Carrera, con número de cédula 342628, y me acompaña mi colitigante. Licenciada Brenda Ixé Villafuerte Gasca, con número de cédula 254885. Tomen asiento, por favor, licenciadas. Bien, en ficción se asumirá que la víctima fue notificada de esta audiencia y fue su deseo de no estar presente, asimismo que la persona imputada se encuentra presente y manifiesta entender todos y cada uno de sus derechos. Por tanto, esta autoridad considera que existen condiciones de validez para poder aperturar esta audiencia y siendo las 12 horas con 7 minutos, así se decreta. Bien, voy a ceder el uso de la voz a la defensa por si tuviera a la fiscalía, por si tuviera alguna manifestación. Sí, señoría. Honorable Tribunal, esta Fiscalía solicita que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz por la comisión del delito de secuestro agravado llevado a cabo en contra de la señora Patricia Alexandra Cruz Venegas. Una vez que ya fueron colmados los requisitos constitucionales y los requisitos legales del artículo 19 constitucional, así como también que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya fue colmado en sus primeros dos requisitos formales, referentes a que ya se haya llevado a cabo la formulación de imputación, así como también que el imputado ya haya conocido de su derecho a declarar. Es por todo lo anterior, su señoría, en cuanto a la tercera fracción, que en su primer apartado, que exista la comisión de un hecho con apariencia de delito, y en su segundo apartado, que exista la probabilidad de la participación de Carlos Atanasio Puente Ruiz, que se actualiza el tenor de los siguientes hechos. El señor Martín y la señora Patricia son clientes frecuentes del taller Automotor Limitada desde hace varios años. Fue precisamente el día 19 de mayo del 2012 cuando acudieron a dicho taller, y fue en esa oportunidad cuando el señor Carlos Atanasio aprovechó para conseguir el número telefónico del señor Martín y lo plasmó en una libreta. Precisamente ese día por la tarde, el señor Carlos Atanasio y el señor Enrique Pimiento tuvieron una junta en un café, en la cual se delegaron distintas tareas para poder llevar a cabo el secuestro de la señora Patricia, consistentes en vigilarla las 24 horas del día, así como también conseguir 3 pistolas de 9 milímetros. Fue incluso el mismo Carlos Atanasio quien le entregó a Enrique Pimiento el teléfono del cual haría las llamadas de rescate, así como también la libreta donde estaba plasmado el número telefónico del señor Martín. Fue el día 22 de mayo del 2012, su señoría, aproximadamente a la 1:15 de la mañana, cuando el señor Martín y la señora Patricia son interceptados por una camioneta color gris. Del interior descendieron dos sujetos. Carlos Atanasio se dirigió específicamente del lado derecho, mientras que Enrique Pimiento se dirigió al lado izquierdo donde viajaba el señor Martín. Carlos Atanasio abrió la puerta del automóvil y bajó a la señora Patricia, y fue posteriormente que lo obligó a subir a la camioneta color gris. Días posteriores, su señoría, fue que se logró dar con el paradero de la señora Patricia, así como también se detuvo en flagrancia al señor Enrique Pimiento. Y en el interior del domicilio se logró resguardar un teléfono celular del cual hacen las llamadas los propios secuestradores. Fue el día 17 de junio del 2012, su señoría, que se da la detención del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz en la central de Querétaro, en el supuesto de caso urgente. Una vez que ya se le leyeron los derechos, se le hizo una inspección a su persona y se le encontró una libreta, la cual contenía el número telefónico del señor Martín, así como también una pistola de 9 milímetros. Todo lo anterior, su señoría, queda sustentado con 3 datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. El primero es una huella dactilar, la cual fue recabada precisamente del lado derecho, donde viajaba la señora Patricia y que fue sustraída. Dicha huella dactilar, su señoría, le corresponde a Carlos Atanasio Puente Ruiz. El segundo, su señoría, dato de prueba es el celular,
que fue resguardado de la casa de seguridad donde se encontraba la señora Patricia, y que dicho celular, su señoría, le corresponde a Carlos Atanasio Puente Ruiz. Si bien dicho teléfono celular tiene un reporte de robo, este reporte de robo fue hecho con posterioridad a que la señora Patricia ya había sido rescatada. El tercer dato de prueba, su señoría, es la libreta y la pistola que le fueron encontrados a Carlos Atanasio en el momento de su detención. Su señoría, el único motivo por el que Carlos traía consigo esos objetos es porque pretendía deshacerse de objetos que lo vincularan directamente con la comisión del delito. Es por todo lo anterior, su señoría. Y en cuanto a la cuarta fracción, que no existe un excluyente del delito, después de hacer un análisis objetivo de todos los datos de prueba, y tampoco existe la extinción de la acción penal. Por todo lo anterior, es que esta fiscalía reitera la solicitud en que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz por la comisión del delito de secuestro agravado llevado a cabo en contra de la señora Patricia. Muchas gracias, Fiscalía. ¿Por parte de la defensa existe alguna manifestación u oposición ante esta pretensión? Así es, su señoría. Le escucho. Honorable juez de control, en atención a los intereses de mi representado, le solicito no atienda la petición de la contraparte y por el contrario dicte un auto de no vinculación a proceso. Ello en virtud a que no han sido totalmente satisfechos los requisitos constitucionales y legales establecidos en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien, su señoría, tal y como lo afirma la Fiscalía, ya han sido cumplidos los requisitos establecidos en la fracción primera y la fracción segunda del artículo 316 del Código Procesal, puesto que ya se le ha formulado imputación a mi defendido y además se le ha dado la oportunidad de declarar. Y respecto al primer supuesto de la fracción tercera, no existe oposición, puesto que no se niega que haya un hecho con apariencia de delito. Sin embargo, su señoría, respecto del segundo supuesto de esta misma fracción, este no se logra acreditar, pues de los datos de prueba que obran en carpeta de investigación no se establece que haya una probabilidad razonable de que haya sido mi defendido la persona quien cometió dicho ilícito. Ello en virtud de lo siguiente. Por parte de la Fiscalía se establecen diversas razones por las cuales se sustenta dicha probabilidad. Sin embargo, su señoría, debe atenderse primeramente a que el día y hora en que fue llevado a cabo el secuestro en contra de Patricia Venegas Cruz, mi representado se encontraba en un lugar diverso, siendo este el taller automotor limitado, en donde llegó desde las 22 horas del día 21 de mayo y terminó hasta las 12 horas del día siguiente. Esto, su señoría, con sustento en la entrevista de Eduardo Santos, quien es el dueño del taller y quien además asegura que mi representado se encontraba dentro del mismo de una forma ininterrumpida. Es por ello, su señoría, que no se puede establecer que al mismo tiempo mi representado se encontrara por un lado trabajando y por otro lado secuestrando a Patricia Venegas Cruz. Ahora bien, su señoría, en lo que respecta al dato de prueba consistente en la huella dactilar en el carro Mazda 6, propiedad de Martín Estrada, si bien, su señoría, esta huella sí es coincidente con la huella dactilar de mi representado, sin embargo, ello tiene una justificación, ya que se establece que precisamente fue Martín Estrada la persona quien llevó al taller automotor limitada su vehículo y que ahí fue directamente mi representado la persona quien realizó el mantenimiento. Su señoría, las máximas de la experiencia nos establecen que cuando un mecánico realiza un mantenimiento completo a un vehículo, tiene contacto directo con cada una de las partes de él. Es por eso que queda justificado. Pero aunado a ello, su señoría, dicho dato de prueba no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo que nos concierne establece que se necesitan controles específicos para la obtención y el procesamiento de una huella dactilar. Y sin embargo, en dicho registro de este dato de prueba no se encuentra que se haya utilizado un control específico y mucho menos existe una cadena de custodia. Ahora bien, su señoría, en lo que respecta a las llamadas realizadas del teléfono de mi celular por parte de los secuestradores, si bien se establece que sí es el teléfono de mi representado, sin embargo, 2 días antes él lo había perdido, su señoría, y que incluso al no encontrarlo fue que acudió a la compañía Movistar a reportar su pérdida. Su señoría, no se puede establecer que mi representado haya prestado su celular para que se realizaran dichas llamadas, ya que él ni siquiera tenía posesión del mismo. Ahora bien, su señoría, en lo que respecta precisamente a la pistola 9 milímetros y a la agenda encontrada dentro de las pertenencias de mi representado,
Si bien su señoría, cabe destacar que dicha detención se realizó en un supuesto de excepción, siendo este, en el caso urgente, establecido en el artículo 16 constitucional, pues era única facultad de la policía restringir su libertad ambulatoria y ponerlo a disposición del juez de control. Sin embargo, su señoría, hubo un actuar arbitrario por parte de la policía, ya que no solamente bastó con una inspección externa, sino que se fue más allá, revisando las pertenencias externas de mi defendido, encontrando así la pistola 9 milímetros y la agenda que incluso comenzó a ojear, revisando así su contenido, y violentando el derecho de privacidad constituido en el artículo 16 constitucional. Es por lo anterior que le solicito sea declarado ilícito lo encontrado en dicha inspección y posteriormente se excluye del procedimiento. Es por todo lo anterior, su señoría, que al no haberse colmado los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que esta defensa le reitera la petición inicial de que dicte un auto de no vinculación a proceso. Muchas gracias. Bien, se va a atender la solicitud que ha realizado en esta audiencia la agente del Ministerio Público. Se emite un auto de vinculación a proceso en los términos previamente establecidos por esta, y a efecto de dar continuidad a la audiencia voy a preguntar a la misma Fiscalía si existe alguna otra manifestación. Sí, su señoría. Honorable juez de control, esta Fiscalía le solicita imponga la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva justificada al señor Carlos Atanasio Puente Ruiz. Esto con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asemejado con lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva cuando ninguna otra medida cautelar garantice la comparecencia del imputado dentro del proceso. Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, no menos cierto es que existe un régimen de excepción a estos derechos. Es decir, que el Estado podrá solicitarle restrinja temporalmente estos derechos humanos cuando fines del proceso se encuentren en riesgo. Y dentro de esta presente causa, dos fines del proceso se encuentran en riesgo. En cuanto hace el primer fin, que es garantizar la presencia del imputado dentro de todas las etapas del proceso, ya que existe un riesgo de sustracción por parte del imputado. Esto con fundamento en el artículo 168, fracción primera, segunda y tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto hace la primera fracción, que es el arraigo que tenga el imputado en la ciudad donde va a ser juzgado, establecido por un domicilio, asiento familiar y facilidades para permanecer en el lugar. Y en el caso concreto, los datos de investigación desprenden que el señor Carlos no tiene hijos, familia, amigos ni dependientes económicos que lo vinculen sentimentalmente a la ciudad de Querétaro. Esto hace que no tenga ningún atamiento a la ciudad de Querétaro. En cuanto a su oficio que ejerce, es el de mecánico, en el cual lleva 3 meses apenas trabajando, y anterior fue mensajero. Las máximas de la experiencia nos dicen que estos empleos temporales no hacen que genere antigüedad, ni lo hacen ascender, pero lo que sí generan es experiencia, lo que es fundamental al momento de solicitar un trabajo. Esto hace que exista un riesgo de sustracción, puesto que si el imputado quisiera irse a trabajar a cualquier otra ciudad del país, podría conseguir trabajo con facilidad. En cuanto hace la segunda fracción, que es el máximo de la pena y la voluntad del imputado a someterse a esta. El señor Carlos tiene 42 años de edad y el delito de secuestro tiene como pena mínima 50 años de prisión. En caso de ser condenado, las consecuencias radicales que traerían al estilo de vida del señor Carlos sería un aliciente para que se sustraiga de la acción de la justicia. Esta Fiscalía no considera que es el monto de la pena lo que hace que exista un riesgo de sustracción, sino las consecuencias que traerían a la vida del imputado el someterse a esta pena. Esto sería un insumo a que se sustraiga de la acción de la justicia. En cuanto hace la tercera fracción, que es el comportamiento del imputado después de haber cometido el ilícito. El imputado materializó su voluntad de sustraerse de la acción de la justicia al ser detenido en la central de autobuses, a punto de abordar el camión, para así no ser localizado. Esto hace todo lo anterior que no tenga arraigo laboral, económico, social o familiar dentro de la ciudad de Querétaro, siendo un riesgo latente para que se sustraiga de la acción de la justicia. En cuanto hace el segundo fin, que es garantizar la reparación del daño, después de un análisis exhaustivo e integral del artículo 20, apartado C, fracción cuarta y sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que resulta pertinente considerar la reparación del daño
como un fin más del proceso, y aún más, su señoría, como un derecho humano a favor de la víctima, puesto que si el imputado llega a sustraerse de la acción de la justicia, quedaría nula la posibilidad de la víctima a que acceda a una reparación del daño. Por lo anterior, esta medida se apega a los siguientes principios, resultando ser proporcional, puesto que esta medida no es más gravosa que el delito de secuestro, además de ser exhaustiva, pues es la única medida que nos va a garantizar los fines que dentro de esta presente causa se encuentran en riesgo, siendo así idónea, pues es material y efectivamente necesaria para que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia y en caso de ser condenado pague la reparación del daño. Además de ser instrumental, pues no es un castigo anticipado, lo único que busca es servirnos como instrumento para garantizar su presencia dentro de todas las etapas del proceso. Y por último es temporal, pues deberá prolongarse por el tiempo que dure este proceso. Por lo anterior, su señoría, una vez que ha quedado fundado que dentro de esta presente causa existen dos fines en riesgo, esta Fiscalía le reitera su solicitud a que imponga la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva justificada al señor Carlos Atanasio Puente Ruiz. Muchas gracias, Fiscalía. ¿Defensa alguna manifestación respecto a esta pretensión que enarbola en esta audiencia el agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. Escucho. En representación de los intereses de Carlos Atanasio como defensa privada, solicitamos que no se atienda la petición del Ministerio Público, sino por el contrario, que no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva. Esto con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución y el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que ninguno de los tres fines del proceso se encuentran en riesgo. Y si esto es así, tampoco nos encontramos en un régimen de excepción. Respecto al primer fin establecido por el Ministerio Público, la comparecencia del imputado durante todas las etapas del procedimiento, el artículo 168 del Código Nacional establece que el juez de control, para considerar que existe peligro de sustracción, tomará en cuenta, en su fracción primera, el arraigo que tenga el imputado en el lugar en el cual va a ser juzgado, en su fracción segunda, el máximo de la pena y en su fracción tercera, el comportamiento del imputado posterior al hecho. Respecto a la primera fracción, Carlos sí cuenta con un arraigo en esta ciudad, ya que es aquí donde nació, creció y se ha desarrollado por 42 años. Es en este lugar donde él es voluntario en dos instituciones, la primera, la de niños de la calle, y la segunda, la de rehabilitación y reinserción de jóvenes. Es con ellos con los que tiene un vínculo, ya que los niños cuentan con el señor Carlos, y Carlos se siente responsable con ellos. Respecto a su trabajo, él es mecánico en un taller y este no es un trabajo temporal, ya que lleva más de 12 semanas trabajando en el mismo. Incluso tiene un salario fijo con el cual puede cubrir cada una de sus necesidades y además tiene un lugar donde vivir, su señoría. Si Carlos se va, pierde más que si se queda, pues a sus 42 años tendrá que iniciar completamente de cero, sin un sustento para sobrevivir y sin un lugar para el cual vivir, su señoría. Es por eso que él sí tiene un arraigo en esta ciudad. Respecto a la segunda fracción, el máximo de la pena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que esta fracción es inconstitucional y además es inconvencional. Es inconstitucional porque violenta directamente la presunción de inocencia, establecida en el artículo 20, apartado B, fracción primera, y es inconvencional porque vulnera los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que todas las personas tienen derecho a que se presuma su inocencia, y esto aún no ha sido vencido, su señoría. Y por último, la fracción tercera, el comportamiento del imputado posterior al hecho. Si bien es cierto que Carlos fue encontrado en la central de autobuses el día 17 de junio del 2012, sin embargo, fue encontrado porque él tenía una finalidad: visitar a su hermana. Esta ya estaba sumamente enferma, incluso estaba internada en el hospital. Cabe mencionar que la víctima fue rescatada el día 7 de junio del 2012, pero Carlos no fue encontrado en la central el día 7 ni 8, sino hasta el día 17 de junio, 10 días después, y era porque tenía un fin, y no era el de sustraerse de la justicia, sino visitar a su única hermana que estaba enferma. Ahora bien, su señoría, ya que no se cumplen con los requisitos para que exista peligro de sustracción, paso al segundo fin establecido por el Ministerio Público, la reparación del daño. Respecto
a este. Si no hay peligro de sustracción, tampoco se pone en riesgo que con posterioridad se garantice y se repare de forma integral a la víctima la reparación. Es cierto que esto es un derecho fundamental de la víctima, pero no menos cierto es, su señoría, que Carlos tiene derecho a que se presuma su inocencia, y hasta este momento no se le puede atribuir a que sea él la persona que deba cumplir con dicha reparación. Y por último, su señoría, el Ministerio Público se ha hecho omiso de realizar un informe técnico, objetivo e imparcial de la Unidad de Medidas Cautelares, ya que no obra en la carpeta de investigación y por tanto de esta no se desprende que la prisión preventiva sea la idónea y necesaria para cumplir con los fines del proceso. De esta manera, la medida solicitada es totalmente desproporcional, pues es igual de grave que la pena misma del delito que se le imputa. No es exhaustiva, pues de todo el catálogo de medidas cautelares está siendo solicitada la más gravosa y por tanto no está siendo usada como un instrumento, es más bien un castigo anticipado a Carlos Atanasio. Es por eso, su señoría, que esta defensa reitera su solicitud de que no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva, ya que ninguno de los tres fines del proceso se encuentran en riesgo. Muchas gracias. Esta autoridad va a decretar un receso indeterminado a efecto de poder analizar las peticiones que han hecho las partes y poder emitir un fallo respecto a esta solicitud de imposición de medidas cautelares. Por tanto, se decreta un receso indeterminado.